Capaz que está Carolina. Perfecto. Bueno, muy bien, bienvenidos. Buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Macri, yo tengo a cargo la dirección del Instituto Metodista Universitario Crandon de Uruguay. En esta oportunidad vamos a participar de este webinar que tiene por objetivo trabajar temas de gestión de empresas extranjeras, concretamente la TAM China. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades de extensión e investigación de nuestra institución. Nos acompañan como moderadores de la actividad la doctora Jennifer Alfaro y el doctor José Tam, y nuestros expositores, a quien agradecemos mucho también la participación, así como los moderadores y los participantes de la actividad, son el señor Gabriel Rosman, el profesor Marcelo Rey, el señor Jorge Chain y el doctor Claudio Cáceres. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Las preguntas que tengan los participantes serán respondidas al finalizar la actividad, y les pedimos también que se pueda ir de repente comunicando por chat. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, siempre es un gusto participar de los eventos de extensión e investigación del Instituto Universitario Crandon, y más aún si es con una moderación conjunta con José Tam. Simplemente pensando en este evento que nos resultará sin duda muy enriquecedor, algunas reflexiones. Pensar en cuánto nos enriquece desde lo personal, pero también desde lo profesional, la interacción con otras culturas. Pero esa interacción requiere sin duda de una apertura que nos permita ver sin preconceptos, que nos permita valorar al otro. No basta un mundo interconectado en lo tecnológico, que sin duda a partir de la pandemia se ha maximizado como un fenómeno en lo cual este evento es una muestra más, sino que además debemos entendernos. Conocer nuestras diferencias culturales es también fundamental para saber cómo transmitir el mensaje adecuadamente. Y en este caso el mensaje de negocios, el mensaje empresarial, el mensaje de gestión, ya sea hacia afuera, con los potenciales clientes, con el mercado, pero también en lo interno, gestionando el personal, transmitiendo adecuadamente cuáles son los objetivos de parte de los inversores, de parte de los titulares de ese emprendimiento. Este evento apunta a ver particularmente el impacto de la cultura en los negocios, en la gestión empresarial. Es un gusto, como les decía, poder moderar en conjunto con José Tam, el doctor Tam de Perú, abogado por la Universidad de Lima, con estudios de doctorado en Derecho Procesal específicamente por la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, socio a cargo de las áreas de litigio, arbitraje e inversiones asiáticas de Rodrigo, Elías y Medrano Abogados, y además profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Pepe, como te conocemos, bienvenido y muchas gracias. No, gracias Jennifer. Bueno, en primer lugar, gracias por esta cálida bienvenida. Gracias por la organización, por permitirnos a la Cámara de Comercio Peruano-China organizar de alguna manera, ayudar un poquito a la organización de este evento en conjunto con la Cámara de Comercio Uruguay-China y el Instituto Crandon, por supuesto, pero en efecto, además un afectuoso y especial saludo para ti, Jennifer, que además pensaste en nosotros para participar primero, y segundo, siempre estás organizando eventos de mucho interés. Y el tema que tocas es fundamental, porque hablamos mucho últimamente de las inversiones, el crecimiento del comercio, hablamos en las charlas sobre China y Latinoamérica, básicamente nos centramos en ver cifras, en ver tendencias, en ver productos, en ver sectores de inversión, etcétera, pero no vamos un pasito atrás, que es el que creo que plantea este webinar, que se ha denominado Experiencias en Gestión de Empresas Extranjeras. Pero en el fondo es lo que tú has dicho, Jennifer, es cómo la cultura impacta en el desarrollo del negocio. Y ahí, bueno, como Cámara de Comercio Peruano-China, además tenemos, como ven en mi fondo de pantalla, es un año especial porque cumplimos 20 años de fundación. Tengo el honor de presidir la Cámara desde el 2012,
Y bueno, estar aquí con tan buenos amigos. Con Gabriel recordábamos hace un momento habernos conocido en algún lugar de la China, en algún evento de China-Latinoamérica, y cómo me impactó en ese momento la delegación uruguaya. La delegación empresarial uruguaya que fue a ese evento en China fue una delegación impresionante que terminó generando que se elija Punta del Este como siguiente destino de la Cumbre Empresarial China-Latinoamérica, cosa que sucedió, y pude viajar a Uruguay por primera vez, además debo confesar, y me sirvió para conocer Montevideo, para ir a Punta del Este, y tuvimos una cumbre empresarial extraordinaria donde los empresarios chinos estaban pues felices en este balneario, además que era a comienzos de diciembre, con lo cual todavía estaba como un poco vacío, pero ya hacía buen calor o buen sol, y la verdad que fue espectacular. Así que los mejores recuerdos de Uruguay, y creo que a China también le quedaron los mejores, a los empresarios chinos le quedaron los mejores recuerdos de Uruguay. Pero como decía, el tema de la cultura en los negocios es algo de lo que se tiene que conversar, y justamente creo que el panel que hemos convocado hoy día justamente va encaminado a ello. Hemos tratado con Jennifer de convocar un poco a diferentes perspectivas y diferentes experiencias. No solamente, para ir terminando esta pequeña introducción, diré que, claro, en Perú, como ustedes saben, tenemos una situación muy particular a nivel cultural, ¿no es cierto? Y es que nosotros convivimos con los ciudadanos chinos desde 1849, ¿no es cierto? Entonces tenemos una situación muy sui generis en la región. A veces los peruanos creemos que en todos los países de Sudamérica llegaron chinos desde 1849, y no es así, solo llegaron aquí, o aquí se quedaron, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en fin, eso da para otra charla específica muy interesante sobre cómo así esta comunidad china, que llegó en condiciones muy desfavorables, por supuesto, en ese momento casi de esclavitud, termina generando una de las comunidades más vibrantes, digamos, en el país, ¿no es cierto? Ya nos ven aquí solo a Jorge y a mí, que somos, pues, somos otra cosa, somos chino-peruanos, somos tusanes, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces hay ciudadanos chinos, que son los que vienen de China, obviamente, que siguen llegando hasta el día de hoy, ya no en plan de pobreza, sino más bien en plan con las manos abiertas y con el bolsillo abierto para poder invertir. Están los peruanos y están los tusanes, que somos como Jorge y yo, reitero, chinos ya nacidos en Perú, digamos, en mi caso de madre peruana y padre de descendencia china. Entonces, tenemos conviviendo entre nosotros hasta 3 culturas, pero lo cierto es que nuestra experiencia, como decía, es un poquito distinta, porque ha habido una aproximación histórica de siempre con la cultura china, ¿no es cierto? Entonces, y por eso creo que es importante, en el orden que nos hemos planteado, ahora me va a tocar a mí presentar justamente a Jorge Chiang. Jorge Chiang, primero leeré su hoja de vida, de su pequeña hoja de vida, y luego brevemente, porque es extensa, pero lo haré un poquito más breve, y más bien contarles un poco por qué Jorge lo hemos convocado al día de hoy. Jorge es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, realizó una maestría de Ingeniería de Producción y Gerencia en la University of Birmingham, en Inglaterra, tiene un MBA en Administración de Negocios en ESAN, ha sido gerente en diferentes empresas como Philips, Inversiones Cofide, Bodegas Vistalere, Cámara de Comercio de Lima, entre otras, y este es un dato muy importante, ha ocupado el cargo de consejero económico comercial en la Embajada de Perú en la República Popular China durante 11 años, es decir, ha vivido en Beijing ejerciendo este cargo por ese lapso de tiempo, que no es un periodo menor. Actualmente es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruano-China, así que trabajamos codo a codo, pero no lo hemos convocado por eso, no lo he convocado necesariamente por ser miembro de la Cámara, sino por la experiencia de vida de Jorge. Como les decía, va a ser muy interesante escuchar las reflexiones de Jorge, porque Jorge es un tusán que ha trabajado en empresas peruanas de capitales extranjeros, ha trabajado en gremios empresariales y además ha trabajado como agregado comercial en la Embajada Peruana China. Entonces ahí las reflexiones de Jorge creo que van a ser interesantes, ¿no? Siempre una pregunta que siempre he tenido y nunca se la he hecho, pero aprovecho ahora para hacérsela, para ver si nos puede contestar eso, si él se sentía chino en Beijing o se sentía más bien peruano en Beijing. Quizás su peruanidad afloró más estando en la embajada, o cómo los ciudadanos chinos lo veían a él, ¿no? Como un peruano,
peruano, un chino o un chino peruano, digamos, y un poco cómo él ha experimentado esta diferencia cultural a lo largo de este currículum excelente que tiene Jorge. Así que le doy paso a Jorge Chiang. Muchas gracias, Pepe. Bueno, buenos días con todos. Bueno, para mí es agradezco esta invitación para poder contarles un poco mi experiencia. Yo, como dice Pepe, he estado 11 años trabajando en China. Anteriormente había ido pues como turista. Una cosa es ir como turista con la familia o amigos, y otra cosa es vivir y trabajar en China, ¿no? Donde realmente ahí es donde uno conoce bien la cultura. Como dijo Pepe, tenemos una comunidad china peruana muy amplia en Perú. Mis padres fueron inmigrantes, y a pesar de yo tener, digamos, conocimiento de la cultura china a través de los padres, no, para mí conocer China fue una novedad, ¿no? Porque nosotros realmente asumimos las costumbres y la identidad del lugar donde hemos nacido, ¿no? Un poco respondiendo la pregunta de Pepe, si uno se siente más peruano o chino, en realidad, cuando yo llegué a China, pensé que iba a ser de repente muy similar a lo que es la colonia china en el Perú. Pero en realidad es diferente, ¿no? La colonia china en Perú ya hemos asimilado toda la cultura peruana, la cultura latinoamericana, nos comportamos como latinoamericanos, etc. Y cuando vamos a reuniones internacionales nos sentimos cómodos con los amigos latinoamericanos, ¿no? Sea de Uruguay, Argentina, México, Colombia. Nos sentimos como en familia, ¿no? Pero esa experiencia quizá me hizo acentuar un poco más mi identidad latinoamericana, más que China. En China solamente tenemos el físico, pero nuestra identidad, me di cuenta que somos peruanos, ¿no? O latinoamericanos. Una anécdota muy peculiar, digamos, cuando yo, como estaba trabajando en la embajada, pues tenía que vestir muy formal, ¿no? Con terno, corbata, etc. Y donde mi departamento estaba muy cerca de la embajada, ¿no? Aprovechando, bueno, siempre uno estar cerca por la facilidad de movilidad. Entonces lo que hacía todas las mañanas era caminar de mi departamento a la embajada, y eran unos 15 minutos de caminata. En el camino, bueno, tenía ir con terno y corbata, y en el camino siempre me encontraba con una persona que me paraba y me hacía una pregunta, ¿no? Y yo le decía, en mis palabras chinas que había aprendido, disculpe, pero yo no hablo chino. Y lo primero que decían era una expresión de sorpresa, como diciendo, ¿cómo este chino no habla chino? Bueno, es así, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante. Principalmente porque yo empecé a trabajar el año 2001 al 2012. El 2001 fue un año muy particular para China. Fue aceptado en la Organización Mundial de Comercio, y China ganó la sede de las Olimpiadas del 2008. Entonces invirtieron cerca de 50.000 millones de dólares en toda la infraestructura para la Olimpiada en Beijing. Además que en el 2001 China era la sexta economía mundial, y en el 2010 alcanzó a convertirse en la segunda economía mundial. O sea, que en 9 años sobrepasó a Francia, Inglaterra, Alemania y Japón, ¿no? Y mi experiencia en China
una experiencia que nunca había vivido en el Perú, en referencia a los cambios. O sea, China que empezó a crecer en ese periodo y ya acumulaba años anteriores un promedio de 10% de crecimiento anual. Entonces, sin exagerar, uno vivía cómo China cambiaba, no año a año, cambiaba día a día. Tú sentías que había nueva carretera, nuevos edificios, nuevas cosas por acá, por allá, cambiaba tan rápidamente que uno se explica cómo en 9 años se convirtió de la sexta economía a la segunda economía, ¿no? Sobrepasando países pues, tradicionalmente desarrollados, ¿no? Incluso hasta Japón, ¿no? El último país que era la segunda economía. Y ya desde el 2010 China se mantiene como la segunda economía y se estima que el 2027 va a sobrepasar a Estados Unidos y se va a convertir, bueno, la potencia económica del mundo, ¿no? Bueno, voy a tratar de resumir en los 10 minutos, tratar de decirle, bueno, lo principal, no es complicado comprimir en 10 minutos las características de la cultura china, pero vamos a mencionar los principales, ¿no? Una de las cosas, bueno, en mi trabajo, además de que yo tenía que tener contacto con las autoridades chinas por mi propio trabajo, también apoyaba a los empresarios chinos, no solo con la información comercial que había que proporcionarles, sino que también a apoyarlos cuando venían a China a hacer las visitas de negocios, prepararles las agendas y explicarles un poco sobre la cultura de negocios de China para que no haya pues algunos contratiempos, ¿no? Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, el saludo. ¿Cómo es el saludo en China? En el occidente somos muy afectuosos, ¿no? Nos damos la mano, nos abrazamos, y en el caso de las damas, por ejemplo, nos saludan, damos un beso en la mejilla. En algunos países europeos dan hasta besos en ambas mejillas, pero allá no. Allá el contacto físico es limitado. Entonces, a lo más es una venia o un apretón de manos, ¿no? Y en el caso de las damas, pues ni hablar de pensar de darle un beso en la mejilla, ¿no? Porque inmediatamente retroceden, ¿no? Asustadas, porque no es la costumbre. Entonces, todo eso un poco se le explica a en mi caso le explicaba a los empresarios chinos que venían a China y darles este tipo de referencias, ¿no? El otro tema que es importante y es un gran valor en China es la puntualidad. Para ellos, la puntualidad es, como decimos nosotros, puntualidad inglesa, ¿no? Uno tiene que estar en una reunión minutos antes, ¿no? Porque allá la hora es la hora, ni un minuto antes ni un minuto después. Pero uno tenía que estar minutos antes, esperar en el lobby para que llegue la hora y ingresar, ¿no? Esto es muy importante para ellos, especialmente con los latinoamericanos que a veces no somos tan estrictos con la hora, entonces hay que hacerles presente eso. Incluso cuando en un momento hubo un gran problema de tráfico en Beijing. Entonces, una reunión que me tomaba media hora en llegar, en un momento por el tráfico ya veía que había que tomar más tiempo. Ya tenía que salir con 1 hora de anticipación, ¿no? Y en el momento que aún la hora no alcanzaba, si ibas a llegar 1 minuto tarde, había que llamar. Señor, disculpe, pero es el tráfico. Y se convirtió en un momento en una excusa, pero aceptable, ¿no? Por el tráfico, que uno iba a llegar un poquito más tarde. Pero una vez solucionado ese problema, ya todo había que programarse como para evitar esa posibilidad de llegar tarde, porque para ellos es considerado como
una falta de respeto o una falta de cortesía el llegar tarde. El otro tema de mencionar, y que a mí al comienzo me costó un poco acostumbrarme, era las horas de las comidas. Para ellos almuerzan 11:30 de la mañana y cenan 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces, si uno invitaba a un funcionario a almorzar, obviamente uno tenía que invitarlo a esa hora, 11:30. Acá en el Perú, 11:30, muchas veces recién estamos tomando desayuno, ¿no? O almorzamos a partir de la 1. Y lo curioso es que ahora que estoy en la Cámara, cuando vienen visitantes de China, y hay que invitarlos a cenar o almorzar, es muy difícil, digamos, acogernos, acostumbrarnos al horario de ellos. Porque si vamos a un restaurante a las 11:30, en primer lugar que está cerrado acá en el Perú, ¿no? Entonces, no hay forma de poder acostumbrar las comidas a lo de ellos. Obviamente ellos se tienen que acomodar a lo nuestro. Entonces, almuerzan a la 1 acá. Bueno, eso ya lo tienen en la mente cuando salen al extranjero, ¿no? El otro tema también, que en China son muy formales con la hora. Si uno asiste a una cena formal, generalmente hay una hora de inicio y una hora de término. Entonces, nosotros, bueno, entre los funcionarios de las embajadas latinoamericanas siempre conversábamos y decíamos, mira, esta es una gran ventaja, porque ya sabemos a qué hora va a terminar la cena. A lo que cuando nos reuníamos entre latinoamericanos, teníamos una hora de empezar, que a veces no era la misma hora, pero nunca la hora de terminar. No sabíamos cuándo podíamos terminar. Podía terminar a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, ¿no? Pero allá no. Por ejemplo, uno recibe una invitación, dice cena 6:30, 8:30. Y en el caso, por ejemplo, si estás conversando y se te pasa la hora y llegó el postre y llegó la hora de término, el anfitrión se levanta y agradece y da por finalizada la cena, ¿no? Entonces ya todo el mundo se para y se va. Y si no comiste el postre, ya no puedes comerlo, no tienes que dejarlo nomás porque todo el mundo se va. Esa es la costumbre, digamos, en las cenas formales, ¿no? Después, otro tema que hay que considerar, lo que en China le llaman el salvar la cara, ¿no? La reputación de una persona y su estatus es muy importante para ellos. Entonces, hay que evitar situaciones que los puedan comprometer o los puedan dejar mal, ¿no? Por ejemplo, si uno está en una reunión y uno tiene una observación que no va en línea con la persona que lo ha mencionado, uno no lo puede dar la contra, digamos, o decir, oye, estás mal delante de todos, porque eso sería pues un pecado gravísimo para ellos, ¿no? O sea, a un chino nunca perdonaría que su imagen haya sido dañada, digamos, de esa forma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de que en China la traducción sería salvar la cara, ¿no? O sea, mantener la imagen. Si hay alguna observación, hay que hacerlo en privado, nunca en público, ¿no? Es un tema que, bueno, también uno, en lo que ha estudiado en la universidad, si uno llama la atención a un subalterno, tratar pues de hacerlo en forma privada, porque si lo haces en forma pública, como que también le afecta, o sea, no es bueno desde el punto de vista psicológico también que uno
lo aprende en los salones de la universidad, ¿no? Pero allá es un tema cultural, digamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Después, cuando se hacen visitas, por ejemplo, las citas de negocios, una de las costumbres es de que también se debe llevar a algunos regalos. Por ejemplo, si los empresarios peruanos iban a China y tenían que visitar alguna empresa de su interés, era 100% cierto de que la empresa china le iba a proporcionar un regalo a esa persona. Entonces pues, se le aconsejaba al peruano también, mire, ustedes también en reciprocidad tienen que llevar algo porque van a recibir. Ahora, en ese intercambio de regalos no necesita que sean cosas caras, ¿no? Basta con que sea pues algún tipo de souvenir, sea de la empresa o sea del país, ¿no? Pero es una especie de cortesía que se hace. Después, es importante también tener presente las tarjetas de presentación. Cuando uno lleva la tarjeta a hacer visitas de negocios, siempre por cortesía, hacerlo en chino y en inglés, ¿no? En una cara va en inglés, en la otra cara va en chino. Entonces, eso para ellos les causa muy buena impresión. Y hay que tener presente también de que en China se utiliza el apellido primero y el nombre después. En América Latina, bueno, el occidente es al revés, ¿no? Ponemos el nombre y a veces ponemos, si tenemos varios nombres, ponemos 2 nombres y el apellido materno y paterno y materno. Pero si lo ponemos así en chino, a ellos los va a confundir. Por ejemplo, si yo pongo todo mi nombre completo, ellos me van a ver y me van a llamar por el apellido materno, porque piensan que el último apellido es para ellos el apellido. Entonces, cuando uno lo pone en inglés, solamente utilizar un solo nombre, un solo apellido, ¿no? Entonces, en mi caso, yo solamente ponía Jorge, porque me pusieron 2 nombres también, Jorge Eduardo, y Chiang, Jorge Chiang y punto, ¿no? Igual ellos también lo ponen en esa manera, pero al revés, ¿no? El otro tema también importante es el idioma. Cuando uno va a reuniones con empresarios o son reuniones importantes, digamos, como para definir un contrato, generalmente ellos lo hablan en chino y tienen un intérprete, ¿no? Entonces el empresario peruano tiene que ir también con un intérprete. El peruano lo habla en español y el intérprete lo traduce. Igual en las reuniones de los funcionarios con las autoridades chinas, la mayoría de ellos hablan inglés. En la parte informal nos comunicábamos en inglés, pero en la parte formal ellos hablan en chino y tiene su traductor. En el caso de la embajada peruana, nosotros hablábamos en español y también teníamos el intérprete que hablaba en chino. Esa, digamos, es la parte formal en el tema del idioma. El mandarín es el idioma oficial de China, pero en realidad cada región, incluso cada provincia, a veces hasta cada pueblo, tiene un dialecto diferente, ¿no? Por ejemplo, en el sur de China se habla el cantonés en la provincia de Cantón, que es una provincia muy grande. El cantonés es un idioma chino que se ha difundido en todo el mundo también por la inmigración china que salieron de esa provincia de Cantón, ¿no? Entonces, incluso en Hong Kong hablan el cantonés, pero el cantonés con el mandarín es como ruso y inglés, ¿no?
no se entienden en forma hablada, no se entiende uno al otro. Pero la ventaja que tienen ellos es que la escritura siempre ha sido la misma, ¿no? Y eso es un poco que se entiende que ha mantenido a China unida a pesar de las diferentes dialectos y dificultad de entenderse verbalmente, ¿no? Pero cuando no se entendían verbalmente, con la escritura se podían entender, ¿no? Y esa es una de las características que ellos han podido mantenerse unidos y ante esa dificultad en la época de Mao, cuando se fundó la República Popular China, estableció el mandarín como idioma oficial. Entonces el mandarín hace el papel que tiene el inglés en el mundo. Si uno va a Cantón, todos hablan en cantonés normalmente, pero si uno habla en mandarín, también lo van a entender, porque la educación desde la primaria hasta la universidad, todo es en mandarín, ¿no? Y además, como es el idioma oficial, todo el mundo lo entiende, y de esa manera se ha solucionado el problema de la comunicación. Bueno, hasta aquí quería expresarle algunos temas principales. Más adelante, si hay algunas preguntas, ya podemos ampliarlo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Gracias por estos datos que nos das, que creo que van a ser de utilidad para todos. Y nada, le doy ahora el pase a Jennifer para seguir con el programa. Gracias. Nuestro segundo panelista también nos honra mucho con su presencia, es Gabriel Rossmann, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Gabriel tiene una licenciatura en Economía y Negocios de la Universidad de California y una maestría en Administración de Empresas de la misma universidad en Los Ángeles. Es cofundador y director de Tokai Consulting, el grupo inversor ángel y capital del riesgo basado en Uruguay, con inversiones fundamentalmente en América Latina. Es miembro del directorio de Zona América, Business and Technology Park en Uruguay, Zona América Colombia, en dicho país, y además de algunas startups, además de otros roles muy importantes incluso en organizaciones no gubernamentales. Gabriel, en tu experiencia, sobre todo en tu experiencia de gerenciamiento en empresas, ¿has notado cambios que sean consecuencias del factor cultural? Cuéntanos un poquito qué has visto tú de esa interacción entre Latinoamérica y China. Estás silenciado por las dudas. Muchas gracias por darme la palabra. Una cosa en mis antecedentes es que yo empecé realmente como especialista en India, porque traje una compañía muy grande de India, el grupo Tata, a Latinoamérica, y entonces ahí empecé a notar las experiencias culturales y las diferencias culturales, ¿no? Eso lo traje hace 20 años, soy una compañía muy grande en Latinoamérica, pero cuando llegan los primeros indios a Uruguay, sobre todo, que es un país que se come mucha carne y ellos en general son vegetarianos, era muy difícil de ir a un restaurante y decirle al mozo del restaurante, diciéndole, no, estos señores son vegetarianos, no comen nada de carne. Ah, pero un poquito nada más, no comen nada que sea de carne. Y acostumbrarlos a los indios que venían a trabajar aquí, que las especias que ellos consumen en India no existen aquí, que los gustos son diferentes, los olores son diferentes, y entonces eso requirió mucho tiempo, mucha paciencia, pero fue muy interesante la experiencia. Hablando sobre China, yo el primer viaje a China lo realicé en 1978, que estaba en Hong Kong por negocios, y se me ocurrió pedir una visa a China, pedí que me la iban a negar, pero no me dieron una visa por 3 días para ir a Guangzhou, lo que era Cantón en ese momento. Y así fui y conocí una China que no tiene nada que ver con ahora. Estaban todos vestidos con traje de Mao, traje azul típico, con el cuello cerrado, y yo tenía un auto para moverme con un chofer que me habían dado, pero todo el mundo se movía en bicicletas, y si uno cruzaba la calle cuando cambiaba la luz, de repente se le venían 1000 bicicletas encima. Entonces era una China completamente diferente.
Ahora, en los últimos años, a través de Zona América, que abrimos una oficina en China también, y yo soy el presidente de Zona América China, he tenido muchos contactos con el gobierno y con personal del gobierno, y viajes a China, y sí tengo muchas anécdotas, pero no se pueden contar todas al mismo tiempo, voy a reservar algunas. Primero que yo me perdí varias veces, porque salgo a correr a las mañanas, y me pierdo en las calles, y después para volver, porque yo estaba en el Hotel Intercontinental de Foshan, que es un hotel muy lindo, pero paraba la gente porque me perdí. Hotel Intercontinental, no, en chino los nombres son totalmente diferentes. El hotel se puede llamar El Águila Azul que Vuela, o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con Intercontinental. Entonces uno tiene que siempre salir del hotel con una tarjeta en chino para saber cómo volver, si no, se le puede pasar lo que me pasó a mí. Después tenemos en Uruguay, nosotros somos un país muy chico. Primero, Beijing y Montevideo es la mayor distancia en el mundo entre dos capitales. O sea, acá no vienen chinos por casualidad, que bajaron del avión a ver cómo es. No, acá el que viene a Uruguay es porque viene a Uruguay de China, porque es un viaje de casi 40 horas con múltiples escalas, dependiendo a qué ciudad vas en China, pero es un viaje largo y no se viene a menos de que haya una razón para venir. Por ejemplo, el China Lac que hicimos en Punta del Este, bueno, vinieron muchos chinos, pero vinieron por eso, ¿no? No es que ya que están, a veces ya que están en Argentina vienen, pero necesitan una visa. No es así en todos los países de Latinoamérica, pero necesitan una visa a los chinos para entrar a Uruguay. Estamos tratando de hacerlo cambiar eso y adoptar lo que hacen otros países, que si tienen una visa para Estados Unidos o para el grupo Schengen de Europa, se le deja entrar de todas maneras. Pero cuando vienen a Uruguay, nosotros somos un país de 3,5 millones, no los conté hoy de mañana, pero puede ser que sean 3 millones y 10 más, pero somos 13,5 millones, y los chinos cuando vienen a Montevideo y ven una ciudad, dicen, ¿y dónde está la gente? Porque ustedes conocen bien que en China uno sale a las calles principales y son amontonamientos de autos, de gente, todo esto, y vienen aquí y dicen, no, pero ¿dónde está toda la gente? Bueno, toda la gente la está viendo usted porque somos 3,5 millones. Y entonces la gente que trabaja en China tiene que acostumbrarse, los uruguayos que van en China tienen que acostumbrarse de esa diferencia que hay en tamaño, que culturalmente es importante, porque en general los uruguayos van con el sentimiento que van a un país muy grande y somos muy pequeños, y eso hay que modificarlos un poco eso. Estamos en un lugar privilegiado con China por algunos productos que exportamos. Todos los países de Latinoamérica exportamos mucho. China, por supuesto, creo que Perú es lo mismo, Chile es lo mismo. El principal comprador de productos uruguayos es China. Y hemos llegado muy bien con la carne. Y le digo esto porque es interesante. La carne llega de Uruguay, ya se vende muy, pero muy bien y se exporta. Todo lo que tenemos para exportar se exporta. Creo que ahora estamos comiendo nosotros pollos o cualquier cosa, pero carne ya no tenemos. Se exporta todo a China, porque la carne de Uruguay ya tiene trazabilidad completa desde el momento que nace un animal hasta que se faena y llega al otro lado. Y a los chinos les preocupa mucho hoy la alimentación de su pueblo, les preocupa la salud de su pueblo, les preocupa la leche, ha tenido problemas en China, entonces aprecian muchos productos que vienen de países donde están controlados, fitocontrolados, está todo perfectamente en orden, y eso los chinos lo aprecian mucho. Ahora, los chinos son también, viene gente a la Cámara que quiere exportar a China. Entonces primero le tengo que preguntar, ¿a dónde a China? Dice, no, a China. No, pero China no, China es como un conjunto de países, porque tenemos la provincia de Guangdong, que es tan grande como México, aproximadamente. Y tenemos la parte de Chongqing, que se ha abierto últimamente, que está bien hacia el oeste, hacia Tibet, y eso es totalmente diferente, se come diferente, se vive diferente, es totalmente diferente. Y la parte acerca de Rusia es otra parte. Son varias Chinas. Entonces, para un país pequeño como Uruguay, vamos a ver si exportamos a Guangzhou, o exportamos a Wuhan, o a Beijing,
pero tenemos que exportar, tenemos que mirar los mercados para un país chico como somos nosotros, no como China, sino como un mercado específico que vemos. Bueno, no, la otra cosa que aconsejo, hay que conocer la geografía de China, porque la gente dice, sí, no, yo voy a estar en Shanghai y voy a Beijing. Bueno, Shanghai-Beijing es un vuelo de 3 horas y media, dependiendo del tráfico que hay, porque a veces en China hay muchísimos aviones volando al mismo tiempo, y aterrizar en Shanghai o en Beijing toma tiempo. Ahí están los ferrocarriles de alta velocidad, pero ir de Shanghái a Beijing en ferrocarril son como 8 horas, 8 horas y media. O sea, hay que entender bien la geografía de donde estamos. Y después me gustó mucho lo que estaba diciendo Jorge sobre las reuniones, porque las reuniones formales con los chinos son muy importantes y hay que saber dirigirlas. En general, el cuarto tiene 2 sillones en la parte de frente del salón, donde se sienta uno de un lado, digamos, del lado peruano, uruguayo, y otro del lado chino. Y esas 2 personas son las que se conversan. Y los otros 10 que están al costado no dicen nada, a menos que se les pregunte específicamente, son adornos casi, a menos de que se les necesite para algo específico. Y no deben interrumpir jamás al que está hablando. Esa es la línea, por más que uno esté allí. Bueno, no sé, creo que hay muchas cosas para contar, pero dejo que hablen otros, ¿no? Una cosa más que es interesante para Uruguay, por lo menos. Los volúmenes que tenemos para exportar, por ejemplo, nosotros tenemos muchas piedras semipreciosas, topacios, hematistas, pero no tenemos miles para exportar a la vez. Y a China no se puede tener exportaciones de cientos de cosas porque las ciudades son muy grandes, China es muy grande y se iría inmediatamente, se perdería todo. Bueno, lo dejo ahí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Gabriel. Sí, será importante en la configuración de esa oferta exportable del país o en lo empresarial tener en cuenta la cultura. A veces el simple cambio de un color en un producto puede hacer que cambie de jerarquía, que pase de ser un producto de consumo diario a un obsequio. Recuerdo el rojo, el dorado y toda la simbología que tiene y jerarquiza un producto. O sea que sin conocer el mercado, conocer lo tecnificado que está China y cómo WeChat es no solamente el ámbito de conexión personal, sino también de venta de productos. O sea, todo lo cultural, como ustedes están describiendo, es fundamental, fundamental consideración en lo empresarial. Y ahora contamos con la experiencia muy rica de Claudio Cáceres. Claudio es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y posee un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas multinacionales de gran minería, brindando asesoría en temas mineros, ambientales, corporativos, civiles, entre otros, tanto al gobierno o como relacionado con el ámbito comunitario. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos legales y de acceso a tierras en Minera Las Bambas, sociedad anónima. Y particularmente ese rol lo ha llevado a tener contacto con cambios culturales del lado de los titulares del emprendimiento, de quienes dan directivas, y además en una organización que opera con especiales condiciones de intercambio con lo local, con el factor local. Así que, muy ansiosos, Claudio, por escuchar tu experiencia. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación. Buenos días con todos. Y nuevamente, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia trabajando justamente en una empresa capital de China. Y antes de comenzar, quería explicarles un poco cómo he iniciado mi experiencia laboral, específicamente en el campo minero. Yo ingresé a trabajar en el proyecto minero Las Bambas hace 16 años, cuando el mismo estaba bajo la administración de una empresa suiza. Si bien el Perú y Suiza tienen también muchas diferencias, como lo señalaba Jorge anteriormente, formamos parte de la cultura occidental y tenemos, creo yo, más semejanzas que diferencias de alguna manera. En el año 2014,
Las Bambas es transferida a un consorcio de 3 empresas. La empresa que administra este consorcio, y Las Bambas específicamente, es MMG. Es una empresa australiana que cotiza en la bolsa de Hong Kong y cuyo accionista principal mayoritario es China Minmetals, una empresa china. Los otros 2 socios también son chinos, son empresas Huoxin y Xin. Entonces ahí es donde inicia, digamos, mi experiencia y mi interacción ya con la cultura china, ¿no? Con personas justamente de nacionalidad china. Pero en el año 2017 se produce otro cambio importante, porque el CEO de MMG es cambiado y designan a un CEO también de nacionalidad china. Y en el 2019, el presidente ejecutivo de Minera Las Bambas también es cambiado y se designa a una persona de nacionalidad china. Entonces, creo que desde ese momento se genera un cambio significativo en nuestra dinámica del día a día del trabajo. Uno de los principales retos, sin duda, como ya ha sido mencionado también anteriormente, es el idioma. El hecho de tener que contar con un traductor que participe junto con nosotros en todas las reuniones, no solo internas, sino también con el gobierno. Reuniones que pueden ser de 1 hora y donde antes podíamos intercambiar muchas experiencias, muchas opiniones, definitivamente tienen que plantearse de una manera distinta y hacerlas mucho más efectivas, porque en caso contrario esa hora es insuficiente, por, entre otras cosas, el factor del idioma. Pero no solo eso, sino también el tema cultural. Y puede ser que nosotros demos por sentadas muchas cosas, de las cuales ya estamos acostumbrados, específicamente en el Perú, por ejemplo. Y acá sí quisiera detenerme y poner, por ejemplo, algunos casos particulares, o un caso particular. Para aquellos que están participando en este webinar, que viven en el Perú, probablemente estén al tanto de la situación por la que hemos estado atravesando ya hace unos días en Las Bambas, que es el bloqueo de una vía. Hemos estado 20 días con una ruta pública, una carretera bloqueada, sin posibilidad de transportar a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, y sin poder suministrar insumos para la operación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando normalmente nos enfrentamos ante estos retos, ante estas situaciones, ante estos desafíos? Inmediatamente es pensar, bueno, vamos a iniciar un proceso de diálogo. Convoquemos a una mesa de diálogo. Iniciemos una negociación. ¿Qué es lo que las comunidades de alguna manera están reclamando? Analicemos sus reclamos. Y eso es algo que, por ejemplo, es una respuesta casi inmediata ante esta situación. Sin embargo, y de repente viéndolo desde otro punto de vista, la respuesta inmediata sería, bueno, que el gobierno de alguna manera respetar el Estado de Derecho, las normas, desbloquee la vía, restaure el orden público, restablezca el libre tránsito, sigamos operando y luego veamos qué más se puede hacer. Y esa forma de mirar, de ver una misma situación de distintas culturas y de distintos ámbitos es algo muy enriquecedor. Es algo que justamente se requiere en estos momentos para poder presentar una situación y también una alternativa de solución de distinta manera. Es muy importante poder justamente presentar y explicar una situación
con mucho más detalle y enfocándonos justamente en la realidad en el país, para efectos de poder hacer entender que una situación que efectivamente debiera solucionarse quizás con el restablecimiento del orden público, con respecto a la norma, por los factores culturales que tenemos en nuestro país, no funciona. Y es necesario de repente enfocar también, antes de presentar el problema y la solución, cuál es el contexto por el cual atravesamos y vivimos en el país para que sea mejor entendido por nuestro interlocutor. Las dinámicas sociales en el Perú y en China son totalmente distintas. Y es importante que reconozcamos justamente esas diferencias para poder entendernos de mejor manera y sobre todo llegar al objetivo que probablemente todos busquemos. Estos ejemplos de cambio de la dinámica del día a día, de las formas cómo entender a la otra persona, cómo entender el pensamiento de la otra persona, son sumamente enriquecedoras, son muy provechosas y creo que durante estos años nos ha permitido aprender muchas cosas. Y sobre todo pensar que quizás estamos viendo una cultura muy lejana, muy distante, muy distinta, pero que al final, cuando uno va conociéndola más, encuentra también muchas semejanzas, muchas similitudes, que a priori uno podría decir somos totalmente distintos. No hay punto de encuentro, pero sí los existen. Y eso es algo, como decía, muy enriquecedor, muy provechoso, y que en estos años que vengo trabajando justamente en esta empresa de capitales chinos, y sobre todo con un liderazgo y financiamiento chino, me han permitido conocer y entender mucho mejor una cultura. Entonces, con eso quisiera cerrar mi intervención y sobre todo centrarnos en esto, ¿no? Como siempre, pensar antes, quizás hasta fuera de la caja, y entender mejor quién es el interlocutor para poder presentar una situación y buscar justamente una solución, ¿no? Que busque básicamente el mismo punto de vista. Gracias, Claudio. Muy buena tu experiencia. Paso la posta a Pepe. Sí, gracias Jennifer. La verdad que los tres testimonios, digamos, han sido de lo más interesantes. Me permito añadir una cosa, quizás para el análisis que ahora le vamos a pedir pronto al profesor Rey, y es algo que a mí me llama mucho la atención de China. No sé si Claudio coincide en ello, o Gabriel también, o Jorge, pero hay algo que sí es muy distinto, y es la respuesta a los mensajes, digamos. Si uno manda un correo electrónico, por ejemplo, o en una llamada formula un pedido. Claro, en la cultura occidental estamos acostumbrados a que esa respuesta debe ser inmediata, o sea, para ayer. Si alguien ya no te contesta, por eso tenemos ese trauma de me dejó en visto, ¿no? Cuando hablamos del WhatsApp, me dejó en visto, es como que es una afrenta, digamos, ¿no? Me dejó en visto, no me contestó. Entonces, claro, si uno manda un correo electrónico y pasa un día, 2 días, 3 días y no te contestan, el occidental lo toma casi como, bueno, ya no quiere. O sea, la respuesta es no. O sea, si no me ha contestado en 2 o 3 días, la respuesta es no. O no le interesa, o no quiere, y uno pasa la página y se olvida. Con China, las respuestas son distintas. Es decir, uno podría enviar un correo electrónico y en efecto la respuesta podría llegar quizás a las 3 semanas o 4 semanas, y es positiva la respuesta. O sea, te están diciendo que sí, pero llega a veces llega con una demora muy grande, que nosotros los occidentales la interpretamos como hasta podríamos interpretarla hasta de mala crianza, digamos, ¿no? De una falta de educación, digamos. Claro, lo que no estamos valorando, lo que no estamos viendo es que, como dice Claudio, el interlocutor tiene una cultura en la que recibe el mensaje, lo piensa, lo vuelve a pensar, lo discute con su equipo, lo sopesa, ve pros y contras, y finalmente, cuando tiene la cosa bastante clara, te envía la respuesta. Entonces, más bien en la cultura china, yo siento que ese tiempo que se toma alguien en contestar más bien es considerado al revés, es considerado más bien
oye, he considerado tanto tu mensaje o tanto tu propuesta que me he tomado el tiempo de analizarlo para responderlo, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es algo que puede ser un choque cultural bien fuerte en materia de negocios, porque en efecto, si yo mando una propuesta y no me la contestan rápidamente, digo, bueno, ya no quiere y me voy a buscar a otro proveedor o a otra contraparte contractual, podría estar frustrando un negocio solo por un desencuentro cultural, digamos, ¿no? Solo para mencionar un tema más que a mí particularmente sí me costó cuando empecé a trabajar con inversionistas chinos y con ciudadanos chinos, entender un poco esa demora a veces en las respuestas a ciertas cuestiones, ¿no? Que uno, en la cultura occidental estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido y para ayer, ¿no es cierto? Todo tiene que ser para ayer, si no, no funciona, digamos. Bueno, nada, solo quería añadir ese comentario, y nada, ahora viene una parte que a mí me interesa especialmente porque nunca he escuchado una aproximación desde la sociología, que es lo que el profesor Marcelo Rey nos viene hoy día a comentar. Él es profesor de Sociología del Instituto Crandon, egresado del Instituto de Profesores Artigas y diplomado en la Universidad Católica de Uruguay. Y ahí, bueno, ya adelanté la pregunta, pero es un poco, profesor Rey, o Marcelo, si me permites decirte, Marcelo, de lo que has escuchado más o menos y lo que seguramente tú también sabes, ¿cuál es la aproximación desde la sociología a estas diferencias culturales? ¿Son importantes? ¿No lo son tanto como parecen? ¿Impactan? ¿No impactan? En fin, nada, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que nada quería agradecer al Universitario Crandon por la invitación a esta propuesta de un tema que me interesa, que nos convoca desde el punto de vista sociológico, pero que en realidad atraviesa distintas disciplinas y ciencias, ¿verdad? Fue, la verdad que muy interesante escucharlos a todos ustedes desde la experiencia personal que han tenido y en realidad nosotros desde la sociología se define a la cultura, los sociólogos definen a la cultura justamente como un poco lo que venían planteando ustedes, ¿no? Los diseños de forma de vida, las creencias, las conductas, las costumbres, las normas, los objetos materiales que constituyen de alguna manera la vida de las sociedades. ¿Ah? Frente a la pregunta que me hacía José recién, de cuál es el impacto, ¿no? Que tiene la cultura, si influye, si no influye. Bueno, la cultura es algo de lo humano que en realidad influye en todos los aspectos de la vida cotidiana y de la vida social, ¿verdad? Y hay algo de lo cultural, y un poco respondiendo a esta definición que yo les daba, hay algo de lo cultural que cabalga de alguna manera entre lo conocido, ¿no? Nosotros vivimos unos tiempos donde las tecnologías de la información y la revolución del mundo de las comunicaciones ha hecho que hay unos elementos interculturales que podemos compartir todos, ¿no? Por eso me interesó mucho este planteo que hizo Claudio en cuanto a tomar en cuenta las semejanzas que a veces tenemos desde lo humano, ¿no? Más allá de lo que nos diferencian, las diferencias culturales que podemos tener y que indiscutiblemente las tenemos, pero hay algo de lo humano que no nos es ajeno a ninguno de nosotros. Eso es una cuestión que desde el punto de vista sociológico es importante identificar. Entonces la cultura tiene por un lado esto que cabalga entre lo conocido, entre lo que es igual para todos, y en unas diferencias que tienen que ver con los lugares donde nos tocó nacer y vivir, los lugares de socialización donde nosotros hemos participado, las experiencias de nuestra vida cotidiana también, y encontramos algunos elementos que ustedes nombraron. Acá Jorge hoy hizo muy bien un relato allí de una serie de elementos que en definitiva son los que componen la cultura, ¿no? En esa experiencia que él contaba, que daba cuenta de varios elementos que nosotros nombramos desde el punto de vista sociológico. Los elementos que nosotros decimos que componen la cultura son las normas, es el lenguaje, son los valores, son las creencias, son los símbolos, ¿verdad? Esta cultura nosotros la aprendemos desde muy chicos, se nos va de alguna manera pegando a nosotros mismos a través de un proceso que nosotros en sociología le llamamos el proceso de socialización. Es allí en un proceso de socialización
donde los seres humanos vamos adquiriendo en realidad estos componentes de la cultura, se nos va como pegando, se nos va haciendo propio estos componentes culturales. La cultura, en este proceso de socialización que yo les estoy hablando, tiene algunas características que es muy particular en cuanto a que es adquirida, el hombre no hereda biológicamente ninguna pauta cultural, esto se aprende de manera directa, se transmite en el proceso de socialización, es compartida y transmitida generación tras generación. La transmisión cultural es, sin ninguna duda, un oficio milenario que tenemos los humanos, que una generación de más grandes transmite a una generación de nuevos, de recién llegados, unas pautas culturales. Esta generación de nuevos recibe estas pautas culturales, unas las conserva y otras las cambian, ¿no? Porque si hay algo que ha dado la posibilidad de los cambios sociales en el mundo, es que, y bueno, las generaciones nuevas tienen un poco la misión de emanciparse, ¿no? De hacer algo diferente con eso que les fue dado en un momento determinado. Nosotros les transmitimos unas pautas culturales y las generaciones nuevas traen siempre alguna novedad, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, una autora que se llama Hannah Arendt, que ella dice, la educación debe ser conservadora, y es una contradicción lo que ella dice, porque debe conservar la novedad, ¿no? Y conservar la novedad es que siempre habrá, dice ella, una generación de gente más adulta que ponga en tela de juicio unas nuevas pautas culturales que traen la generación de los más nuevos, ¿verdad? Siempre las ponemos, es así, en tela de juicio, ¿verdad? Pero la educación, dice ella, debe ser conservadora, debe conservar estas novedades para dar paso a la posibilidad del cambio social. Si esto no fuera así, culturalmente nosotros seríamos una especie de clon de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Seríamos como una fiel copia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y la vida y la historia han demostrado que eso no es así. La vida y la historia demuestran de que las generaciones van aportando unas novedades. Por supuesto, yo no estoy diciendo con esto de que todas las novedades que aportan las nuevas generaciones sean positivas de alguna manera desde el punto de vista social. Por supuesto que no lo son. Pero sí, ella plantea la educación deberá ser conservadora, deberá conservar estas novedades que traen estas nuevas generaciones. Otra de las características importantes que tiene la cultura, y que la nombraban ustedes allí a través de los ejemplos y de las historias que ustedes contaban, es que la cultura es simbólica también, ¿no? Hay un montón de cosas que nosotros transmitimos a través del lenguaje, que sin duda es uno de los elementos que componen la cultura y que a veces son una barrera en la comunicación de los humanos, ¿no? Ahora que ustedes nombraban, por ejemplo, lo que es, por supuesto, la comunicación con China. Yo tuve la posibilidad de viajar a China en el año 2019, y claramente la comunicación es una barrera importante, ¿no? Que no podemos dejar de tener lado, pero sí es cierto también, y por eso retomo esto que decía Claudio, de algo de que los humanos tenemos en común, ¿no? A pesar de las diferencias culturales, y es que los niños, por ejemplo, en este proceso de socialización que yo les comentaba, los niños en el mundo, uno de los primeros símbolos, increíblemente, que aprenden y que internalizan los niños en el proceso de socialización, es el símbolo de McDonald's. Cualquier niño en el mundo, muy chiquito, sabe qué significa esa M. ¿Saben antes qué significa la M de McDonald's? Mucho antes de la historia que les hablamos de Papá Noel, de Santa Claus. Mucho antes que eso. ¿Saben qué significa? ¿Por qué? Porque es una empresa muy fuerte a nivel mundial que ha implantado una simbología muy fuerte a través de esa M, que es reconocida a nivel mundial, ¿no? O sea que la cultura tiene que ver con esto que transmitimos a través del lenguaje, que compartimos y transmitimos socialmente en nuestras prácticas, pero también son los símbolos, lo que representan las cosas. En esto de la socialización que yo les decía y el aporte que tiene el proceso de socialización en la transmisión cultural, nosotros desde el punto de vista sociológico decimos que la transmisión cultural se da
principalmente a través de dos agentes de socialización. Los dos agentes de socialización que desde la sociología consideramos que son los más importantes. Cuando me refiero a los agentes de socialización, me refiero a estos grupos sociales que permiten la socialización de un sujeto. Nosotros nos referimos primero y principal a la familia, es la familia o lo familiar del niño, que es quien recibe a los niños en la sociedad que le tocó nacer, le va transmitiendo unas pautas que también son unas pautas culturales, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, un niño va a aprender un lenguaje, un niño va a aprender a caminar, un niño va a aprender a hablar, un niño va a aprender hábitos de higiene, hábitos de conducta, pero eso siempre estará teñido particularmente por el lugar que le ha tocado nacer. Un niño en cualquier parte del mundo va a aprender un lenguaje, pero por supuesto hay una pauta cultural específica que se da, dependerá de qué sociedad del mundo ha nacido, ese lenguaje que le vamos a transmitir. Por eso la familia opera acá un papel sustantivo en la construcción de la identidad cultural de un sujeto. Y por supuesto, el segundo agente de socialización más importante que nosotros tenemos en la actualidad y en las sociedades del mundo, podemos decir, nosotros hace unos siglos para atrás tomamos la decisión societal que nosotros entendimos que el lugar preponderante de transmisión de la cultura se da en los centros educativos. Son las instituciones educativas las que tienen, ¿verdad?, esta posibilidad y este trabajo que no podemos dejar de hacer de la transmisión cultural, esto es, de transmitirles a las generaciones nuevas el legado cultural que se nos fue dado a nosotros también, ¿no? Este pasaje que hacemos de generación en generación ocupa un lugar preponderante el papel que tienen entonces las instituciones educativas en la transmisión cultural. El papel de las instituciones educativas tiene que ver con que el niño sale de un ambiente familiar y empieza a participar del mundo público, de algo que está fuera de la familia, lo saca de la endogamia de lo familiar y lo hace introducirse en el mundo de lo social. Y el mundo de lo social implica ir aprendiendo allí entonces unas pautas culturales que ya no solamente tienen que ver con lo que yo escucho en casa y lo que viene pasando en casa, sino la posibilidad de participar en otros espacios sociales. Una sociedad, si bien hemos escuchado mucho por ahí que la familia es la base de la sociedad, que es algo que yo coincido también, coincido tanto en esto, que la familia es la base de la sociedad, como que los humanos necesitamos de una experiencia social y cultural también afuera del orden de lo familiar. A los humanos no nos alcanza con tener una familia, necesitamos aprender pautas culturales que provengan de afuera del orden de lo familiar y que de alguna manera también reorganizan lo que pasa en la vida familiar, ¿verdad? El mundo de lo cultural trasciende siempre lo que es ese primer agente de socialización, que es la familia, y nos pone a todos nosotros, ¿verdad? Nos coloca a todos nosotros en otros espacios de socialización donde se van a transmitir otras pautas culturales que nos permiten además ir creando también otra identidad, ¿no? La identidad cultural de un sujeto se arma, se conforma un poco con lo que proviene del orden de lo familiar, pero también con lo que no es familia en la vida, y son esos sujetos que vamos encontrando en otros espacios culturales que ayudan a la construcción de la identidad de este sujeto, ¿verdad? Y que le van a transmitir pautas culturales que son esenciales para el comportamiento futuro y en la vida adulta, ¿no? Esto que traía hoy Jorge, ¿no? De estas pautas culturales, de cómo, ¿no? Él hacía referencia a no dejar en evidencia a alguien en una reunión, ¿verdad? No me acuerdo exactamente cuál fue la expresión que usó, no sé si la anoté por acá. Él utilizaba una expresión donde hablaba de algo como no dejar en evidencia al otro delante de la gente. Bueno, eso también son pautas culturales que uno
que uno va incorporando y que uno va aprendiendo. Y cuando hay una socialización exitosa, cuando se da en una sociedad, en unos sujetos, una socialización exitosa, tenemos la posibilidad de que ese sujeto pueda adaptarse y pueda moldearse también interculturalmente con otros, ¿verdad? Uno va aprendiendo en este proceso de socialización que yo les hablaba, lo que es relacionarse también con gente que tiene otras vivencias, que participa de otras formas de vida, ¿verdad? Y sobre todo del respeto de las diferencias. Me parece que hay algo que tiene que ver con lo intercultural, que no podemos dejar de lado, que es el respeto de las diferencias culturales. Muchas veces hay una expresión que en sociología utilizamos mucho, que es, a veces las sociedades tienen un comportamiento etnocentrista, ¿no? Es decir, un comportamiento donde tendemos a juzgar las culturas ajenas a las nuestras, como pasa con la cultura china, que tiene un montón de diferencias con las culturas latinoamericanas, tendemos a juzgar de acuerdo a unos patrones culturales que se nos fueron dados a nosotros, ¿no? Entonces, un poco me parece que la propuesta para la gente que trabaja así, interculturalmente, con otros empresarios de otras partes del mundo, más que una postura etnocentrista, tendríamos que tener una cultura que en sociología le llamamos de relativismo cultural. El relativismo cultural sería entender unas pautas culturales mirando bien esa sociedad, ¿no? Que es distinta a la nuestra, que no tiene que ver con esto ni que sea ni mejor ni peor, sino que han construido unas vidas sociales con unas pautas que son totalmente diferentes a las que nosotros tenemos, pero que en realidad es importante entender, ¿verdad?, ese lenguaje cultural que van trayendo cada una de las sociedades del mundo. La cultura tiene unas funciones desde el punto de vista social que son indiscutibles, adapta al hombre como especie, ¿no? Al medio en el que vive, nos proporciona pautas de comportamiento, satisface y crea necesidades, conforma nuestra manera de pensar, fomenta la unidad y la supervivencia de la sociedad. ¿Tá? Por eso la transmisión, el oficio que hacemos generación tras generación, este pasaje, este legado cultural que les transmitimos a las generaciones nuevas, es muy importante cómo lo hacemos, con qué prácticas lo hacemos y cuáles son los gestos que ponemos en juego en la transmisión cultural que hacemos con la generación de los nuevos, de los recién llegados. Un poco eso era lo que quería transmitirles. Gracias, Marcelo. Creo que ha quedado en evidencia hoy cuánto podemos aportar, incluso no solo a la familia, sino a la comunidad educativa, es decir, a esos agentes socializadores que vos muy bien describías. Si nosotros pensamos en la formación de los trabajadores del futuro y veamos de esos modelos T en que preponderen habilidades blandas y pensamos en la empatía, en el importante rol de la empatía, cuánto de la empatía debe nutrirse de esa perspectiva, no solo del autoconocimiento de la cultura propia, para conocerse como punto de partida, y por lo menos tener claro que hay culturas diferentes, hay formas de ver, de analizar esa situación diferente. Ya con eso hay una ventaja formativa para el futuro muy relevante, mucho más si tenemos a esos jóvenes, le damos una formación de conocimiento de las diferentes culturas. Hoy hablamos de la China, pero sin duda este mundo es un crisol muy variado de lo que por lo menos hay que tener conciencia. Pepe. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, nada, ha sido realmente un gusto escuchar a nuestros panelistas. La verdad que nos han dado los 4 perspectivas interesantísimas. Creo que este es un tema que da para un seminario incluso de mayor alcance, con mayor tiempo de discusión, porque creo que hay muchos temas que han quedado ahí y que podríamos profundizar. Pero la verdad que ha sido un gusto. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias especialmente a los panelistas por su visión, por compartir sus experiencias con nosotros. Y por mi lado, nada, solo agradecerles y bueno, ver si podemos hacer algo, quizás en la misma línea, pronto, quizás incorporando más países de la región, no sé, ahí Fátima la veo que está también con nosotros, con Fátima tenemos y con Gabriel pertenecemos a
redes de cámaras latinoamericanas con China, entonces creo que ahí podríamos ampliar un poco la discusión y estas visiones que son tan enriquecedoras al final del día. Muchas gracias, Jennifer, y nada. Gracias. Natalia. Bueno, muchas gracias a todos. Súper interesante realmente el tema, por supuesto, la experiencia que tienen ustedes, laboral, personal, profesional, con este cierre y esta unión que le dio a este denominador común Marcelo a través justamente de esta visión desde la sociología. Se habrá que tener en cuenta todo para poder generar acercamiento entre las organizaciones a la hora de propiciar y concretar negocios, ¿no? Como tantas cosas, las organizaciones somos las personas que las conformamos, y se habrá que tener en cuenta todos los aspectos que hacen justamente a los seres humanos. Así que bueno, les agradezco mucho esta participación, esta apertura a compartir con nosotros sus conocimientos y demás, con nosotros como institución educativa, que acá Marcelo, por si no lo recordábamos, nos recuerda que tenemos una gran tarea por delante desde la educación justamente de las instituciones educativas, esto de seguir construyendo cultura e incluso ir tratando de mejorarla de generación en generación. Así que más que bienvenidos para volver a encontrarnos y a seguir construyendo desde el conocimiento y desde lo cultural, por supuesto. Bueno, muchas gracias, y próximamente los estaremos comunicando también para invitarlos al próximo webinar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Ok, Gracias. muchas gracias. Adiós. Adiós.